Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana número 6. Cualquier duda que tengan en la medida que vaya avanzando me pueden interrumpir. Me hablan por favor porque no voy a poder ver los chats, ¿ya? Así que si hay alguna duda, por favor solamente me interrumpen, ¿ya? Entonces voy a compartir. Bien, lo que vamos a ver hoy día es el concepto de variables aleatorias discretas y la próxima semana, en semana 7, vamos a ver variables aleatorias continuas. En particular, nosotros hoy día vamos a conocer dos variables, una que se llama distribución binomial y otra que se llama Poisson. Estas distribuciones provienen del uso de probabilidades, concepto que vimos en las clases anteriores, ¿ya? Y el uso de las tablas de frecuencias, ¿ya? De ahí viene la base de la construcción de estas variables aleatorias. Por lo tanto, es importante recordar el trabajo que se hizo previamente. Entonces, en el caso de las variables aleatorias discretas, lo vamos a ver primero con un ejemplo, esta introducción, y nosotros una variable aleatoria es un fenómeno que nosotros estamos observando, ¿ya? Por lo tanto, tiene algunos resultados, algún espacio muestral donde existen diferentes resultados. Por ejemplo, sea X la variable aleatoria que indica la cantidad de caras que resultaron en los dos lanzamientos. Es decir, vamos a jugar un juego que consiste en lanzar una moneda al aire 2 veces. Entonces vamos a llamar distribución de probabilidades a la función que asocia los valores de una variable aleatoria con su probabilidad específica. Entonces lo que se realiza primero es ver el espacio muestral de todos los posibles resultados de este fenómeno. En este caso tenemos 4 resultados posibles al tirar la moneda 2 veces. Que me salgan 2 sellos, que primero me salga un sello y después una cara, que me salga una cara y después un sello, o que me salgan 2 caras. Ese es el espacio muestral, todos los posibles resultados. Y la distribución de probabilidades es la asignación de probabilidades a los valores que toma esta variable aleatoria. Entonces, nosotros estábamos diciendo que nuestra variable aleatoria es la cantidad de caras que aparecen. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la probabilidad que al lanzar una moneda no me salga ninguna cara, esto significa que me tienen que salir 2 sellos, ¿ya? 2 sellos. ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan 2 sellos? Es un caso sobre 4 totales. Por lo tanto, la probabilidad que el número de caras, que es X, sea igual a 0, va a ser un cuarto. Es decir, tengo un caso favorable donde tengo sello de 4 posibles totales. Después la otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que el número de caras sea igual a 1? Entonces tengo 2 casos favorables, donde tengo sello cara y cara sello. Por lo tanto, tengo 2 casos favorables de un total de 4. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener 2 caras en este juego? Tengo un solo caso posible, que es el cara a cara. Por lo tanto, esa probabilidad de que tener 2 caras es un cuarto. Y aquí aparece una propiedad súper importante, que es la distribución de probabilidades, que si ustedes se fijan acá, la suma de todas las probabilidades en una distribución de probabilidades es 1. ¿Ya? Esa es una propiedad de la distribución de probabilidades. Entonces recuerden ustedes, cuando nosotros construíamos las tablas de frecuencias, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos la frecuencia relativa, que era una probabilidad asociado a un evento o a un intervalo, y la suma de eso siempre nos daba 1. Por lo tanto, cuando nosotros construíamos esas tablas de frecuencia, si nosotros nos fijábamos en esa frecuencia relativa, lo que nosotros estábamos construyendo era una distribución de probabilidades, donde nosotros éramos capaces de responder algunas interrogantes, ¿ya? Así que algo de eso ya vimos, pero ahora le estamos dando una connotación un poco más técnica, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora vamos a jugar con la moneda y la vamos a lanzar 3 veces, ¿ya? Vamos a lanzar la moneda 3 veces. Entonces vamos a ver todos los casos posibles y nuestra variable aleatoria va a ser el número de caras que resultan
al lanzar 3 veces la moneda. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un caso que van a ser sello, 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 vamos a tener un caso que va a ser cara, 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 y todos los otros casos combinados. Podemos tener sello, cara, sello, cara, sello, sello, etc. Todas esas combinaciones nosotros las vamos a tener que registrar, ¿ya? En este caso son variaciones, ¿ya? Porque el orden importa. Entonces vamos a hacer ese juego. Si nosotros hacemos el juego de lanzar la moneda 3 veces, fíjense que estos son todos los posibles resultados, ¿ya? Sacar 3 caras, sacar una cara, sello, cara, en la primera moneda sacar sello, cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara, sello, 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 cara, y 3 sellos. ¿Ya? Esas son todas el espacio muestral. Entonces, como el juego es el número de caras, al lanzar 3 monedas solamente tenemos como respuesta, y aquí, ¿por qué es una variable aleatoria discreta? Porque la respuesta es un número entero, ¿ya? Considerando el 0. La respuesta aquí son 0, 1, 2 o 3. No puedo tener más de 3 caras, porque estamos lanzando la moneda 3 veces. Por lo tanto, ese es mi espacio mostrar. La probabilidad que el X sea 0, la probabilidad que el X sea 1, la probabilidad que el X sea 2 y 3. Por ejemplo, aquí, alguien me puede hablar, me lo puede decir por audio, ¿cuál es la probabilidad que el X sea 0? ¿Cuál es la probabilidad de no tener ninguna cara? ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿No tener ninguna cara? Una, ¿De cuántas? una de 8. Una de 8, exacto. Esa es la probabilidad del X sea igual a 0. Es decir, no sacar ninguna cara, y hay solamente un caso que sería sacar los 3 sellos, y eso sería 1/8. Lo mismo ocurre si yo quiero saber cuál es la probabilidad de sacar que X sea 3, es decir, sacar 3 caras. Sacar 3 caras en cada uno de los lanzamientos solamente es un caso favorable, ¿ya? Cara, cara, cara. Y del mismo modo puedo calcular cuando el X es 1, tendría que ver en qué casos tengo una sola cara, y tendría que ver en qué casos tengo 2 caras, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo construirme mi función de probabilidad, ¿ya? Bien dijimos, ¿cierto? Acá el compañero, la probabilidad que salga que X sea 0 es 1/8. Después dijimos la probabilidad de tener las 3 caras es 3/8, es decir, hay 3 casos favorables. O sea, 1/8, hay un caso favorable. Que haya una cara son 3/8, porque hay 3 casos donde tenemos una cara, que sería, ¿a dónde tenemos una cara? Tenemos una cara aquí, tenemos una cara aquí y tenemos una cara acá. Ahí están los 3 casos donde existe una sola cara. Por lo tanto, son 3 de 8. ¿Y dónde hay 2 caras? Aquí tenemos 2 caras, aquí tenemos 2 caras y aquí tenemos 2 caras. Por lo tanto, tenemos 3 casos de 8. Y si ustedes suman esas probabilidades, suma 1, ¿ya? Suma 8, es decir, 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8, eso suma 1. Por lo tanto, construimos la función de distribución de probabilidad y sabemos que eso está correcto porque suma 1, ¿ya? ¿Se entiende la idea o queda alguna duda con esta introducción? ¿Se entiende, profe? Ya, buenísimo. Recuerden que si hay una duda, me lo dicen por audio, ¿ya? Porque vamos a ir avanzando y estos conceptos tienen que avanzar, ¿ya? Bien. Vimos entonces el primer concepto, ¿cierto? Que era la función de distribución de probabilidades. Y vamos a ver acá una distinción técnica entre función de probabilidad y función de distribución. Hay una pequeña diferencia que la vamos a ver. Entonces dice, si X es una variable aleatoria con función de probabilidad f, función de probabilidad f es lo que nosotros hicimos acá, ¿ya? Esa es una función de probabilidad. Entonces, a cada valor X en el dominio se le asocia una probabilidad, ¿ya? Esto.
A cada resultado se le asocia una probabilidad. ¿Ya? Esa es la función de probabilidad. ¿Ya? Esa función de probabilidad, recuerden que nosotros lo veíamos cuando realizábamos tablas de frecuencia con lo que llamábamos la frecuencia relativa, cuando colocábamos el FI, frecuencia relativa. Y función de distribución, también conocido como la función de probabilidad acumulada. Entonces recuerden que nosotros la función de probabilidad acumulada en una tabla de frecuencia la asignábamos con FI. Entonces, función de probabilidad F es lo que nosotros realizábamos con el FI minúscula. Y función de distribución es lo que hacíamos con el F mayúscula. Es decir, si X es una variable aleatoria con función de distribución F, entonces a cada valor de X en el dominio se le asocia un valor FM, que es la probabilidad que el X sea menor o igual que M. Eso es lo que nosotros hacíamos con tabla de frecuencia y le llamábamos el FI. Significa la probabilidad que el X sea igual, menor o igual que un valor, que corresponde a la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que M. Entonces esa es la distinción que hay entre una función de probabilidad y una función de distribución. La función de distribución está asociada a la probabilidad acumulada, a lo que nosotros vimos como el F mayúscula. Y la función de probabilidad F, ¿ya?, está asociado a lo que nosotros vimos como F minúscula, que eran las frecuencias relativas. ¿Ya? Eso es. Bien, vamos a ver entonces que estos modelos de variables aleatorias se pueden modelar. Existen muchos modelos de variables aleatorias discretas. Nosotros en este curso vamos a ver dos, pero si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en un curso que se llamase probabilidad, por ejemplo, solamente probabilidad sin estadística, lo más probable es que hubiésemos estudiado al menos unas 5 a 7 variables discretas, ¿ya? Existen varios modelos. Nosotros vamos a ver dos, los más comunes y los más utilizados. Y estos tienen ciertas características, ¿ya? Vamos a conocer la distribución binomial. Entonces, imaginemos un experimento, ¿ya?, que va a tener las siguientes características, es decir, que esta distribución binomial solo funciona cuando realizamos un modelo o un juego que tiene las siguientes características. Primero, en cada prueba del experimento solo son posibles dos resultados, el suceso A y el suceso B. Por ejemplo, cuando nosotros lanzábamos la moneda, hay dos resultados, o es cara o es sello. Otro ejercicio, por ejemplo, puede ser, juguemos a que le vamos a preguntar a las personas si juegan básquetbol. La respuesta puede ser sí o no. Si es que hay tres respuestas, entonces este modelo ya no sirve. Este modelo lo primero que propone es que en el experimento solamente son posibles dos resultados, ¿ya? Uno que le llamamos éxito y el otro le llamamos fracaso. Luego, el resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente, ¿ya? Así como el juego de la moneda. Cuando yo lanzo la moneda por segunda vez, el resultado no depende de lo que ocurrió en el primer lanzamiento. Son totalmente independientes. Y cuando lance la moneda en el juego anterior la tercera vez, también era independiente del pasado. Por lo tanto, en este modelo también se requiere que los juegos sean independientes, ¿ya? Son independientes. Y lo otro es que la probabilidad del suceso A, es decir, la probabilidad de éxito, siempre debe ser la misma. No puede cambiar. Por ejemplo, en el juego de la moneda, la probabilidad de sacar cara siempre es un medio, eso nunca cambia, ¿ya? Entonces, en estos modelos, la probabilidad debe ser siempre constante. Y al éxito, nosotros lo vamos a asignar con la letra P, ¿ya? P para nosotros en este modelo va a ser la probabilidad de éxito. Y la probabilidad de fracaso le llamamos Q. Y la probabilidad de fracaso es el complemento, es decir, 1 menos P es el fracaso. Y el fracaso nosotros lo vamos a colocar con Q. Y este juego consta de N pruebas, es decir, de repeticiones, de repetir el juego varias veces, como por ejemplo en la moneda. Lanzar la moneda se realiza varias veces, N veces, ¿ya? De eso se trata el juego, de repetir una experiencia N veces.
Entonces, todo experimento que tenga estas características, diremos que sigue el modelo de distribución binomial. A la variable x, que expresa el número de éxitos, eso es lo que va a calcular la variable x, número de éxitos obtenidos en cada prueba del experimento. Cuando nosotros construimos una variable de ese tipo, entonces estamos hablando de una variable aleatoria binomial, ¿ya? Número de éxitos obtenidos en cada prueba del experimento. Esa es la variable aleatoria binomial. ¿Bien? Entonces vamos a ver unos ejercicios y vamos a ver también cómo se define la función de probabilidad, ¿ya? Porque hay un modelo, ¿ya? Que si lo tienen que aprender, lo tienen que anotar en alguna parte. Bueno, esta variable binomial, la primero, es una variable aleatoria discreta, por lo tanto solamente puede tomar los valores desde el 0 hasta el n, ¿ya? Suponiendo que se han realizado n pruebas. Es decir, si nosotros realizamos un juego que se va a repetir 10, el valor x, el máximo valor que toma sería 10. Por ejemplo, en el juego de la moneda, si vamos a jugar a lanzar la moneda 10 veces, el n más grande va a ser 10, queda limitado por ese n, ¿ya? Que es el número de repeticiones. Ahora, como hay que considerar todas las maneras posibles de obtener k éxitos y n menos k fracasos, debemos calcular estas por combinaciones, número combinatorio de n sobre k. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros queremos saber todas las posibilidades, ¿ya? Lo podemos obtener con una combinatoria, ¿ya? Esta distribución se suele representar por BNP, ¿ya? Entonces, ¿qué significa BNP? Significa que esta es una distribución binomial de parámetros n, que es el número de veces que se juega el juego, y P es el número, es el éxito. Es el éxito, la probabilidad de éxito de nuestro juego, ¿ya? Entonces, esto tiene dos parámetros. Dos parámetros. Entonces, ya sabíamos que la probabilidad de éxito le llamamos P, y a la probabilidad de fracaso le llamamos Q, donde Q es 1 menos P, ¿ya? Estos parámetros anótenlos por ahí, ¿ya? Anoten eso. La probabilidad de A, que es el éxito, y la probabilidad de A con ese gorrito, que es la probabilidad de fracaso, ¿ya? Entonces uno es P y el otro es 1 menos P, y a eso le llamamos Q. Y X, que es la variable aleatoria que nosotros vamos a construir sobre algún fenómeno, es el número de veces que ocurre el suceso A. Para nosotros suceso A es el número de éxito, en n realizaciones independientes del experimento. Esa es la definición de la variable, el número de veces que ocurre el suceso A al realizar n cantidad de veces el experimento. Acá viene esta función de distribución de probabilidad. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que x tome un valor? ¿Ya? En este caso está tabulado para R. La probabilidad de que x, que es nuestra variable aleatoria, tome un valor determinado, viene dado por esta combinatoria. Primero, la combinatoria de n sobre R, multiplicado por P, que es la probabilidad de éxito, elevado a R, multiplicado por la probabilidad de fracaso, elevado a n menos R. Eso es equivalente, esa combinatoria que está ahí, es equivalente a tener n factorial dividido por r factorial, multiplicado por n menos r factorial, multiplicado por el p elevado a la r, y por el q elevado a la n menos r. R, recuerden, en este ejemplo es el máximo valor que puede tomar el experimento, ¿ya? Ese es el R, ¿ya? Por lo tanto, ustedes anoten por ahí esto que va a ser súper importante, que es la función de probabilidad. Esa es la función de probabilidad de una distribución binomial. Y esta distribución binomial, el promedio que viene dado por la esperanza de la variable es el valor esperado, a eso le llamamos el promedio. En el caso de una binomial, el promedio viene dado por este cálculo, multiplicando n por p. ¿Ya? La binomial, recuerden que tienen dos parámetros, que es n y p.
N por P es el promedio de esta distribución. Por lo tanto, si yo tengo los dos parámetros, puedo calcular el promedio de la distribución binomial. Y la varianza de esta distribución viene dado por esto. N por P por Q. Por lo tanto, si yo tengo una distribución de una variable aleatoria discreta binomial, yo puedo calcular directamente cuál sería el promedio de esa distribución y cuál sería la varianza, ¿ya? A través de esa fórmula. ¿Ya? Así que anoten las tres que están ahí. Anoten la función de probabilidad, anoten también el promedio o la esperanza, y anoten la varianza de la variable, que sería N por P por Q. Profe, ¿Dígame? es solo la fórmula del promedio, es solo N por P, porque todo lo que está acá atrás, eso es como, ¿no se cuenta o también sería parte de la fórmula? ¿Qué cosa? Discúlpame, que no te entendí bien. Mira, el promedio, ¿Ya? usted dijo Aquí, que era N por P. N por P, sí, Sí, ese es el promedio, ¿no es cierto? correcto. Esto que está acá antes, ¿ya? Bueno, ¿Ah? acá dice el promedio es lo que técnicamente llamamos la esperanza de X, a eso le llamamos promedio. Esto se calcula como la sumatoria desde R igual 0 a N de R por la probabilidad de X, tome el valor de R. Eso, en resumen, si eso uno lo desarrolla, llega a ese resultado, N por P. Por lo tanto, hay que Ah, quedarse ya, solo ya, N por P. Y lo mismo ya, acá. Esta es la forma extensiva, pero si uno hiciera el desarrollo matemático, llega solamente a eso, N por P por Q. ya, ¿Ya? profe. Eso es lo que te va a aparecer en los libros, que aparece súper complejo, pero ustedes no lo tomen en consideración, solamente tomen el resultado final, que es N por P y la varianza N por P por Q. ¿Ya? Entonces, anotenla, súper importante que anoten esta, que es la función de probabilidad, que anoten cuál es la esperanza o el promedio, y tercero, anoten cuál es la varianza, porque ahora vamos a hacer ejercicios con ese modelo. Profe, usted dijo que no íbamos a usar el tema de los factoriales o ahora sí lo vamos a usar. Acá se usa, para el desarrollo de los ejercicios se usa. Ah, ya. Así que es importante que tengan una calculadora que les pueda calcular el n factorial. Lo vamos a ver ahora en los ejercicios. Bien, veamos acá entonces un ejercicio. Dice, la probabilidad de éxito de una determinada vacuna es 0,72. Calcule la probabilidad de que una vez administrada a 15 pacientes, ninguno sufra la enfermedad, todos sufren la enfermedad, dos de ellos contraigan la enfermedad. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros necesitamos identificar? Son los parámetros. ¿Ya? Nosotros dijimos que una distribución binomial tiene dos parámetros, n y p.
donde n es la cantidad de veces que se repite un fenómeno o la variable que nosotros estamos trabajando, y p es la probabilidad de éxito. En este caso, nosotros queremos ver la probabilidad de éxito de una determinada vacuna. ¿Cuál sería el p? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Díganmelo al audio. ¿Cuál es el p en este ejercicio? Profe, 0,72. 0,72. Esa es la probabilidad de éxito. Es decir, cuando nosotros colocamos la vacuna, que esta cosa sea exitosa es de un 0,72. Por lo tanto, si P es 0,72, Q, que es el complemento, que es la probabilidad de fracaso, es 1 menos 0,72, y eso sería 0,28. ¿Ya? Entonces ya tenemos el primer parámetro, que sería 0,72. Y el n es la cantidad de veces que se repite el modelo, o la cantidad de veces que se repite el experimento. ¿Cuántas veces se va a realizar este experimento? 15, profe. 15. Entonces, ahí tenemos los parámetros. ¿Bien? Es una binomial de parámetros 15 y 0,72. ¿Ya? Entonces, lo vamos a calcular. Vamos a calcular lo que nos piden. Dicen, ¿cuál es la probabilidad que ninguno sufra la enfermedad? Entonces, la probabilidad que ninguno sufra la enfermedad significa que la vacuna debería ser exitoso en los 15 pacientes. ¿Ya? Significa que el X debería ser igual a 15, es decir, que todos sean exitosos, porque si todos son exitosos, ahí ninguno va a sufrir la enfermedad. Por lo tanto, yo necesito determinar, en el caso A, cuál es la probabilidad que el X sea igual a 15. ¿Ya? Ahí está la primera parte, ¿cierto? Que era identificar los parámetros, 15, 0, 72. Y en el caso A, fíjense acá, la probabilidad que el X sea igual a 15, y aquí nosotros reemplazamos en esta que estaba acá, en esto, ¿ya? El N es 15. El R, que es la probabilidad que yo estoy buscando, también va a ser 15. El P es 0,72, que va a estar elevado a R, que va a ser 15. Multiplicado por Q, elevado a N, que es 15, menos R, que también va a ser 15. Y nos va a quedar esto que está acá. N factorial, que es 15, R, que es 15, N, que es 15, R, que es 15. Eso se nos hace 0, y acá tenemos el 0,72 elevado a 15, y vamos a tener Q, que es 0,28 elevado a N menos R. ¿Ya? Y por eso que tenemos estos valores, fíjense. N sobre R multiplicado por P, que es 0,72 elevado a R, después el Q, que es 0,28 elevado a N menos R, que va a ser 15 menos 15. Y eso es igual, 15 factorial dividido por 15 factorial, y eso multiplicado por 15 menos 15 factorial, multiplicado por estos elementos que están acá. 0,72 elevado a 15, multiplicado por 0,28 elevado a 0. Entonces, si ustedes se fijan acá, ese 15 factorial que está arriba, con el 15 factorial de abajo, se simplifican. Ese 15 se simplifica con este. Y por otro lado, aquí nos queda un 0. Ah, no, disculpe. 0 factorial es 1, por definición. 0 factorial es 1. Por lo tanto, aquí nos queda 15 menos 15, 0 factorial, eso es un 1. Por lo tanto, todo este término nos va a quedar 1. Acá, cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Ya? Cualquier 0, si ustedes lo hacen con la calculadora, 0,28 elevado a 0 les va a dar 1. Por lo tanto, finalmente solamente calculan con su calculadora 0,72 elevado a 15. ¿Ya? Y eso les da 0,0724. Por lo tanto, es súper importante que en adelante, para resolver tanto, y ya no paramos, ya de aquí hasta la tercera unidad, el uso de calculadora es súper importante. ¿Ya? Si no hay uso de calculadora, difícilmente van a poder lograr desarrollar los ejercicios. ¿Ya? La calculadora aquí es fundamental.
Entonces dijimos 0 factorial, toma el valor de 1. Veamos el caso B. Dígame. El 15 sobre 15 no se desarrolla. El 15 sobre 15 no, porque ese 15 sobre 15 se simplifica. Ah, ya queda 1. Y te queda 1, exacto. Listo. Gracias, profe. ¿Ya? Y, por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido 15 factorial dividido por 13 factorial, por ejemplo, eso significa 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿cierto? Por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, por 14, por 15. Eso significa 15 factorial. Dividido por 13 factorial sería lo mismo, 1 por 2 por 3, pero aquí llegaría solamente al 13. Por lo tanto, todo esto se hubiese simplificado y 15 factorial dividido por 13 factorial es equivalente a decir 14 por 15. ¿Ya? Pero si ustedes tienen calculadora, pueden colocar el dato a la calculadora. 15 factorial dividido por 13 factorial es equivalente a decir 14 por 15. Entonces aquí también se pueden hacer, o simplifican, si lo hacen por parte, o colocan todos los datos de una sola vez a su calculadora. ¿Ya? Esa es la otra manera. Veamos el caso 2. Que todos sufren la enfermedad. Profe, disculpe, Mira, ¿qué es lo que se calculaba para que diera 0,0724? tomas el 0,72 y lo elevas a 15. En el caso mío, en mi calculadora yo tengo una tecla que la saco con Shift, que sale esto. Tengo esa tecla. Entonces yo en mi calculadora coloco el número 0,72, coloco Shift y esa teclita que me sale como X elevado ahí, presiono esa tecla y después le coloco el número 15 y llego al resultado. Entonces, Ya, profe. Gracias. revisa tu calculadora. Yo lo saco con Sí, sí Shift, tengo la científica. con esa tecla. ¿Ya? X elevado ahí. ¿Ya? Ahí tienes que revisar porque dependiendo de la calculadora, a veces puede aparecer otra tecla. ¿Ya? Puede ser diferente. Bien, veamos la estructura del segundo. El segundo dice que todos sufren la enfermedad. Que todos sufren la enfermedad significa que el X, ¿ya? Que es el número en los pacientes que tienen, digamos, la vacuna exitosa, sería 0. O sea, que fallen todos. ¿Cuál es la probabilidad que X sea igual a 0? Entonces acá sería 15 sobre 0 multiplicado por el P elevado a R multiplicado por 0,28 elevado a N menos R, y eso si lo desarrollamos quedaría 15 factorial dividido por 0 factorial multiplicado por 15 menos 0 factorial. ¿Ya? Si se fijan abajo, nos queda 15 menos 0, eso es 15 factorial. El 0 factorial es 1, por lo tanto todo esto se simplifica y es 1. Finalmente lo único que tengo que hacer acá es multiplicar 0,28 elevado a 15 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, solamente si yo calculo 0,28 elevado a 15, llego a mi resultado. Es prácticamente 0. ¿Cuál es la probabilidad de que todos sufren la enfermedad? Es una probabilidad muy cercana a 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos extremos. ¿Ya? Cuando el valor de la variable toma el máximo valor y cuando toma el mínimo valor. Cuando toma 15 y cuando toma 0. Por lo tanto, en esta distribución que es discreta, nosotros podemos hacer este mismo ejercicio para x1, 2, 3, 4, hasta el 14, porque el 15 ya lo hicimos. ¿Ya? Podemos calcular todas las probabilidades, desde el 0 al 15. Ahora aquí nos preguntan cuál es la probabilidad de que dos de ellos contraigan la enfermedad. Que dos de ellos contraigan la enfermedad significa que son 13 casos de éxito por 2 de fracaso. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que calcular la probabilidad de éxito, no de los fracasos. Entonces, la probabilidad de que dos de ellos contraigan la enfermedad es que existan 13 casos exitosos.
¿ya? Yo siempre mi parámetro es el éxito. Por lo tanto, tengo que calcular la probabilidad que X sea 13. Entonces veamos cómo se ocupa la función de distribución de probabilidades. Nos queda n sobre r, donde n es 15 y el r es 13. Nos queda 15 sobre 13, multiplicado por p elevado a r, donde r es 13, multiplicado por q, que es 0,28, elevado a n, que es 15, menos r, que es 13. Entonces acá, ¿qué nos queda? 15 factorial dividido por 13 factorial, factor de 15 menos 13 factorial, multiplicado por 0,72 elevado a 13, multiplicado por 0,28 elevado a 2. Y aquí sí que hay que usar más la calculadora, porque lo primero es que arriba, ¿cierto? Nos va a quedar el 15 factorial dividido por el 13 factorial. Si eso yo lo simplifico, finalmente arriba me va a quedar 14 por 15. Y ese 14 por 15 lo tengo que dividir por esto que me queda acá, que es 15 menos 13, que va a ser 2 factorial, que equivale a 2. Por lo tanto, lo primero que yo debo desarrollar es lo que está arriba, o sea, lo que está en esta parte que está aquí. Ahora, si tienen calculadora, solamente colocan 15 factorial, lo voy a hacer, 15 factorial, lo voy a dividir por 13 factorial, y ese valor finalmente lo divido por 2, que sería el 15 menos 13. Eso lo divido por 2. Y luego eso lo multiplico por 0,72 elevado a 13. Y finalmente lo multiplico por 0,28 elevado a 2. Los que tienen calculadora traten de resolverlo. Y me dicen si llegan a ese valor. Sí, sí, ahora mismo. ¿Sí llegan a eso? Súper. ¿Cuánto era, profe? 0,11. Tienen que llegar a 0,11. Si yo lo hice la calculadora y está bien el resultado. Entonces es importante que vayan practicando, ¿ya?, en la calculadora. Profe, no sé qué habré hecho mal, pero me da 0,43. Resuelve primero los factoriales. ¿Cuánto te da el primer término? Es decir, 15 factorial dividido por 13 factorial y dividido por 2. ¿Cuánto te da esa primera parte? Eso me da 0,43. Espérate, espérate, porque parece que ahí me da otro número. Déjame hacerlo de nuevo. Ahí me da 15 factorial dividido por 13 factorial dividido por... Esto ahí me da 105. Todo eso que está ahí me da 105. Resolver todo esto. Porque te queda 15 factorial dividido por 13 factorial, y a ese resultado lo divides por 2 factorial. Eso me da 105. Profe, el R No sé, vendría profe. siendo el P igual. ¿Cómo? El R vendría siendo el P igual. Sería lo mismo. No, pues el R es la probabilidad que tú estás buscando. El R, en este caso para nosotros R es 13. Entonces acá tú tienes P elevado a R, y aquí tú tienes Q elevado a la N menos R. Entonces aquí tenéis 15 menos 13. Ah, ¿Ya? ya, profe. De ahí viene ese 2 y ese 13 que aparece por ahí. Profe, yo igual llegué a ese resultado de 0,11.
Ya, buenísimo. ¿Ya? Entonces van a tener que practicar harto lo que es el cálculo. Yo tengo aquí algunas guías que las tengo con resultados que se las voy a compartir para que ustedes vayan revisando los resultados, ¿cierto? Que lleguen a los resultados adecuados con la calculadora. Con Francisca, esta semana van a realizar más ejercicios, tanto de la binomial como de la Poisson, que son las dos variables que vamos a conocer hoy. ¿Ya? Solamente esas dos. Así que hay que concentrarse, digamos, en obtener este tipo de probabilidad. Bien, vamos a ver otro ejercicio. ¿Ya? Este que está acá. Pensemos en el siguiente juego. Vamos a lanzar un dado 10 veces, ¿ya? Y queremos conocer el número que nos salga 6, ¿ya? Número de 6, ¿ya? Número de 6 significa que nos salga el 6 al tirar un dado 10 veces, ¿ya? Es decir, vamos a jugar un juego de tirar el dado 10 veces, por lo tanto ahí ya tenemos el n, lo vamos a tirar 10 veces, y la probabilidad de éxito es el que me salga el 6, ¿ya? Y este juego se llama el número 6, o número de veces, esto está mal escrito, es el número de veces de obtener 6 al tirar un dado 10 veces. ¿Ya? Entonces este es el número de veces. Me falta, lo tengo que corregir. Es el número de veces de obtener 6, número de veces de obtener 6 al tirar un dado 10 veces. Por lo tanto, los parámetros son 10, que es la cantidad de veces que yo realizo el experimento, y la probabilidad de éxito de obtener un 6. ¿Ya? Siempre tengo que buscar la probabilidad de éxito de lo que me está hablando el enunciado, que es obtener el 6. Y obtener un 6, recuerden, en un dado es un sexto. Es un caso de éxito dividido por 6 totales. ¿Ya? Entonces ya tengo los parámetros. Entonces, de acuerdo a nuestra función de distribución, o sea, disculpen, nuestra función de probabilidad, la probabilidad que x tome un valor r, donde en nuestro ejercicio el r va desde el 0 hasta el 10. ¿Ya? Es el valor que toma r. Por lo tanto, vamos a calcular la probabilidad que el x sea igual a 0 hasta la probabilidad que el x sea 10. Y eso es nuestra función de probabilidad, que es la que acabamos de ver hoy día. Nos va a quedar 10 sobre r multiplicado por la probabilidad de éxito, que es un sexto, elevado a r, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos la probabilidad de éxito, que en este caso es 5 sextos, elevado a n menos r, donde n ya lo conocemos, es 10. Por lo tanto, si yo quiero calcular la función de probabilidad completa, tengo que calcular la probabilidad que el x tome el valor de 0 hasta 10, es decir, tendría que hacer esto, lo tengo que hacer 10 veces, para el 0 y hasta el 10. Si ustedes hacen ese ejercicio y se lo van a llevar como tarea para la casa, para que practiquen en la calculadora, todos los resultados que van a obtener son los que aparecen en esa tabla. 0,16, 0,32, hasta el 10, que es 0, casi 0. Bueno, la suma de todas esas probabilidades es 1. Recuerden que en una función de probabilidad, la suma de todas las probabilidades posibles es 1. ¿Ya? Entonces, si hacen eso, van a llegar a esos resultados. Y eso yo lo puedo graficar. Yo puedo ver en un gráfico de barras la probabilidad que sea 0, 0,16. La probabilidad que sea 1, 0,32. La probabilidad que existan 2, 6, al tirarlo 10 veces, 0,29. Y ahí empieza a bajar la probabilidad, ¿cierto? Casi 0. Eso yo lo puedo graficar. ¿Ya? Esa función de probabilidad yo la puedo graficar y me quedaría algo de ese tipo. ¿Ya? La probabilidad que el x sea 0, por acá, ¿cierto? 0,16. La probabilidad que el x sea 1, por ahí arriba, 0,32. Que sea 2, 0,29, por ahí. Y hasta el final. Por lo tanto, yo puedo hacer una gráfica de mi función de probabilidad. Ahora, recuerden esa función de la esperanza de x, que era el promedio. La esperanza de x es n por p. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 6 al lanzar un dado 10 veces? ¿Ya? ¿Cuál es el número de veces de obtener 6 al lanzar el dado 10 veces? Entonces eso sería la esperanza. Y la esperanza en este ejercicio sería
10 multiplicado por un sexto. Y eso sería 10 dividido por 6, 1,6. Por lo tanto, que me salga 6 al lanzar 10 veces el dado, la esperanza es de 1,6. ¿Ya? 1,6. Ahí está la esperanza. En este ejercicio no tiene mucho sentido, vamos a ver otro donde podemos calcular la esperanza, ¿ya? De que ocurra algún evento en particular. Acá era número de veces de obtener 6 al lanzar un dado 10 veces. ¿Ya? Bien, son las 10:20. Vamos a hacer un break de 10 minutos para terminar con este ejercicio. Vamos a ver la distribución de Poisson y finalmente vamos a hacer ejercicios nuevamente para madurar lo que son estas funciones de distribución de probabilidad. Acá lo más importante eran los parámetros, que esta función tiene dos parámetros, n y p, y que su función de probabilidad viene dado por esta fórmula. Esta la deben anotar. ¿Bien? Bien, dejamos hasta acá. En 10 minutos regresamos, tomamos lista y continuamos con la distribución de Poisson, otra distribución de variable aleatoria discreta.